Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, hablaba de la ampliación de las penas, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, decía que con leyes, con represión de esta naturaleza, no se resuelve el problema. Buenas tardes, bienvenido al Sol de la Tarde. Buenas. Bueno, muy buenas tardes, encantado de estar conversando con ustedes y su distinguida audiencia. ¿Cómo enfrentar de forma eficaz este problema? ¿Se resuelve ampliando las penas, restringiendo las posibilidades de este tipo de acusados? Mire, el problema de los delitos que se cometen a partir de estructuras del crimen organizado, sobre todo, es que con la implementación y endurecimiento de penas, no es posible revertir su efectividad y sobre todo su proliferación en sociedades de ningún tipo. Hoy en día en Estados Unidos se ha demostrado que las personas que han infringido la ley en función de violar ciertas normativas legales, el 73% cuando vuelve a las calles, se convierte de nuevo en una persona que delinque. O sea, el endurecimiento de las penas no es un remedio. ¿Qué hacemos, Pau? Claro. Pau, es un mensaje. ¿Cómo estás, Daniel? Yolanda Martínez. Es un mensaje complicado cuando vemos una empresa como el sicariato prácticamente establecerse ante nuestros ojos y que crímenes como estos ocurran cuando hay patrullas mixtas, policía y militares en la calle. Es decir, nos rendimos. Yolanda, escúchame, es que el problema del crimen organizado no se resuelve con patrullas mixtas. Eso. ¿Y cómo? Es un problema de tener políticas criminales que se fundamenten en la inteligencia. O sea, empresas criminales como el sicariato son empresas que vienen acompañadas con otras actividades también que son promovidas a través del crimen organizado, narcotráfico, ajuste y después, o sea, tráfico de indocumentados, tráfico de personas, falsificación y suplantación de identidad. O sea, eso es una estructura criminal altamente productiva y es una estructura criminal que solamente se puede erradicar con medidas de inteligencia. Bueno, Daniel, no con medidas coercitivas. Daniel Pablo Maquini de este lado. Don Pablo. ¿Cómo va la vida? Mira, en Bogotá, en Colombia, pero especialmente en Bogotá, a finales de los 80, había una situación calamitosa de caos total, sobre todo por este asunto del sicariato. En eso se usaban mucho los motores 125 paralelo a un vehículo y te ametrallaban. Sería bueno escuchar tu opinión sobre qué puede hacer una sociedad que va casi inevitablemente. Nosotros vemos el país en los últimos 20, 25 años, cómo comenzamos con la droga de paso, comenzamos a matar, ya hay una empresa sólida de Sicariatos S.A., Sicariatosa, acabando con todo. ¿Qué puede hacer una sociedad sabiendo que eso viene por ahí y se sigue agravando? ¿Cuál sería el plan? Que ya sabemos que la militarización no es la solución del aumento de las penas. Bueno, Pablo, el problema es que una sociedad lo primero que tiene que definir hacia dónde quiere ir en cada aspecto de su vida cotidiana. Y uno de los problemas es que una sociedad tiene que saber qué quiere lograr en la seguridad, es lo primero. Y sobre todo identificar cuáles son las amenazas que se dan en la seguridad. No las que se imagina un jefe de policía o un general por allí que anda presumiendo de que es un sábelotodo, no. Para eso lo primero que tiene que hacer un gobierno es establecer diagnósticos con criterios científicos, no especulaciones, y saber con qué se está enfrentando, cuáles son las amenazas, cómo se están localizando esas amenazas, cuáles son las vías por las que se nutren, ¿verdad?, por las que fluyen esas amenazas, e ir a las raíces de las amenazas y extinguirlas. Para eso tiene que tener políticas de seguridad claras.
Para eso tiene que tener una política criminal que no tenemos, Aquí, por ejemplo, presumimos que no tenemos política criminal porque tenemos un manual de manejo de presos. No, aquí una persona la condenen en un tribunal por narcotráfico, por sicariato, lo tiran en una cárcel, en Najayo, La Victoria, etcétera, y jamás en la vida ese individuo que contiene una cantidad de información inmensa es procesado, ni es investigado, ni es interrogado como se hace en otros países. Porque esos individuos tienen claves fundamentales para saber cómo funciona la empresa del crimen organizado. Pero aquí no hay seguimiento de nada de esas cosas. O sea, Daniel. Esta es una sociedad donde todo se abandona en el camino. El proceso de una política criminal no termina depositando a un individuo en un centro carcelario. Es más, es ahí donde comienza la parte de la prevención de la política criminal. Daniel, a propósito de política criminal o políticas dirigidas a reducir los niveles de delincuencia y mejorar la seguridad en la República Dominicana, generalmente esas iniciativas se perciben en los puntos céntricos, en la fachada, en las grandes avenidas, en los puntos urbanos con mayores niveles de visibilidad, pero generalmente en las grandes comunidades, en los barrios de clase media, en los barrios muy pobres, generalmente esas medidas no tienen un efecto directo perceptible para el ciudadano común. Eso pasa en la mayoría de los barrios del Distrito Nacional, por lo menos. ¿Hay alguna medida sencilla que no sea demasiado complejo, que no requiera traer a un exalcalde de Nueva York, ni alguna autoridad especial desde Europa o de América del Sur, que puedan ayudar a mejorar la situación de la seguridad en los grandes barrios, no solamente de Santo Domingo, sino de la mayoría de las comunidades del país? Sí, hablo con Luis José Chávez, ¿verdad? Sí, señor, a su orden. Él es bueno en el fondo. Mira, lo primero está que eso no es la política criminal. La política criminal es la política que se encarga de impartir justicia después del delito cometido. Esas son a lo que tú te refieres son las políticas de seguridad, que tienen dos ejes, uno de prevención y otro de contención. ¿Qué sucede en República Dominicana? Primero, que no tenemos ninguna de los dos niveles, ni la política de prevención ni la de contención, ni tampoco tenemos política criminal, para comenzar por ahí. O sea, aquí hay unas propuestas que están ahí, pero el Estado Dominicano es un Estado desarticulado. En un Estado desarticulado se le hace muy difícil enfrentarse a una situación tan compleja como es el crimen, y mucho más el crimen organizado de hoy en día. Entonces, no hay solución barata, Luis José, no hay solución barata. Todas las soluciones son complejas, pero necesitan sobre todo un ingrediente muy importante, que es voluntad política. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque una política de seguridad ciudadana y una política criminal tienen que estar fundamentadas, articuladas a un Estado que sea coherente, a un Estado que no funcione como si fuera una suma de compartimentos estancos. Y segundo, tiene que tener todas las políticas definidas y sobre todo tiene que tener controles sobre las agencias que participan en la implementación de lo que se llama el gobierno de la seguridad. Señor Mucha gente, esto es muy complejo. Señor porque no hay una visión barata del tema. Señor ¿Qué es lo que sucede? Que en República Dominicana estamos tratando de hacer cosas, estamos haciendo los pininos, ahora tenemos 911, tenemos un plan de seguridad que algunos aspectos están funcionando, otros no han podido arrancar, porque no tenemos ni siquiera desarrollado los ejes fundamentales de lo que es una política de prevención en materia de seguridad. Entonces también tenemos una aberración perversa de pensar que un guardia con un fusil en la calle es una solución, cuando esto resulta que realmente lo que produce es una sensación y una realidad de desgaste a nivel de los aparatos del Estado y una gran frustración para la ciudadanía. Entonces el problema está que hay otro elemento que es importante. El componente ciudadano tampoco ha sido tomado en cuenta. Señor Pau, ¿nos escuchas? Sí. ¿Nos escucha? Anibelka Rosario le saluda. Saludos, Anibelka. Podemos decir que existe una industria
toda una empresa del sicariato en República Dominicana? Mira, aquí todavía el sicariato no es un fenómeno así con un desarrollo estructurado de empresa como tú quieres, ¿verdad?, consignar en tu pregunta. Aquí el sicariato es un elemento, un recurso que podríamos decir de arrastre, que ha ido tomando vigencia en la medida en que determinados actores, sobre todo del crimen organizado, han utilizado sus servicios para implementar medidas de terror que son siempre compañeras de su actividad criminal. Pero aquí estructuras de sicariatos profesionales no creo que se hayan descubierto. Aquí sí se han traído sicarios profesionales para hacer ejecuciones, y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, han traído sicarios de Sudamérica, de México, que han hecho ejecuciones específicas y luego han desaparecido del escenario. Pero no hay un volumen de actividad criminal todavía en ese nivel para decir que tenemos una industria del sicariato, pero se seguirá desarrollando, porque hay otros aspectos como por ejemplo el narcotráfico, que ya se encuentra en su lo que yo denomino el nivel 4, y eso ya sí puede ir arrastrándonos al umbral de una situación en que la industria del sicariato podría tener una gran demanda. El tema es que no hay una gran industria, pero hay una fábrica mediana consistente, porque el caso de Santiago, que encuentran personas para un encargo, una señora en Sabana Perdida, la confundieron, pero era una vecina y no debe haber mucho dinero. El caso de dos jóvenes funcionarias medias de empresa, y este hombre encargado del departamento de transportación, creo. Sí, él trabajaba en el departamento de transportación, pero mantenimiento, correcto, encargado de mantenimiento. Entonces, como que no es una gran industria, digamos, pero tiene un alcance importante, ya sea de mediana o pequeña industria, para llamarlo de alguna manera. Sí, es una actividad. Yo cuando se habla de sicariato a nivel ya de actividad estructural, masiva, industrial casi, es cuando sobre todo el sicariato es utilizado por el crimen organizado. Okay. Porque una situación es que alguien contrate a cualquier psicópata que es capaz de cometer un crimen y pues irse y luego comerse un filete tan tranquilamente como que él no ha hecho nada. Es diferente a cuando tú contratas personas que pertenecen a estructuras, ya sea por igualas, ya sean por pago directo, etcétera, que son profesionales, que te planifican, saben lo que van a hacer con mucha ecuanimidad, y su oficio, su modo de vivienda responde justamente a eso. Porque hay dos tipos de sicario: el que se contrata individualmente o el sicario que pertenece a una estructura criminal. Finalmente, se podría decir que las últimas series violentas de televisión difundidas en el país, donde ha habido una gran actividad de sicariato, de alguna manera contribuyen a este tipo de situación. No, mira, el sicariato no se ejerce por contagio, eso sí que está ya bastante bien estudiado. El sicariato responde más bien a la cooptación de individuos que tienen perfiles psicológicos y tienen la potencialidad, y en algún momento pues las circunstancias de la vida le brindan la oportunidad de ejecutar ese valor, si se quiere decir de alguna manera, ¿verdad?, latente que él lleva dentro de una patología conductual. O sea, tiene la ventaja. Una característica para el sicario, arrancarle la vida a una persona es un derecho a ganarse la vida, o sea, es un derecho que él tiene, que él consuma en función de una actividad profesional. Ahí no hay problemas de conciencia, ni arrepentimiento, ni nada de eso. O sea, el sicario es un profesional de la muerte,
Pero también se habla, Daniel Pou, de personajes vinculados al sicariato que están incluidos en las filas de las instituciones de la seguridad del país. Es decir, que están amparados por una insignia y por una autoridad que le da a pertenecer, por ejemplo, a la Policía Nacional, como se ha denunciado en el pasado reciente. Sí, mira, las agencias de seguridad en todas las partes del mundo son un gran receptor de individuos con esas características, porque las agencias de seguridad están vinculadas al uso de las armas, a la autoridad para arrancar la vida, y esos individuos suelen hacer su nicho en las agencias de seguridad, no tan solo en República Dominicana, en muchísimas. Por eso en los países civilizados, en los países de verdad, hay un control bastante fuerte y estricto de la vida de los individuos que pertenecen a la agencia de seguridad. Mira, y uno de los detalles que denota aquí la falta de profesionalidad de muchos de los sicarios que se han descubierto en los últimos tiempos, es que se descubren porque las ejecuciones luego vienen en una trayectoria inversa. Entonces lo matan a él, matan al que sirvió de intermediario, luego matan al que fue la persona que pidió el servicio, y eso solamente se da en estructuras no profesionales del sicariato, porque una estructura profesional del sicariato tiene sus canales, sus vías y sus podríamos decir, su forma de su manera de información, que le permite no crear una cadena de eventos de esta naturaleza. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Pou, experto en seguridad ciudadana, con una explicación importante sobre esta desgracia del sicariato. Cambio fuera, Mauricio.